que ora. Dice el poder de la iglesia que ora unida. El poder de una iglesia que ora unida. Un recordatorio de Dios una vez más. Hay respuesta en la oración de parte de Dios, hermano. Nosotros lo podemos investigar a través de las Escrituras. A veces Dios se queda en silencio, pero Dios obra. Pero Dios está obrando. No es que Él no está haciendo su trabajo. Ahora, Dios no puede venir a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer, porque ya Él estableció que nosotros íbamos a edificar el reino en este tiempo. Y nosotros necesitamos entender que como de una manera colectiva, integral, como una congregación, nosotros necesitamos hacer rogativas oraciones. No solo por nuestra familia, porque es una oración que ya está en nosotros automática. Ya usted ora por los suyos de una manera que usted lo hace sin planificarlo siquiera. Pero no solo nuestra familia necesita nuestras oraciones, nuestros hermanos la necesitan, nuestras comunidades la necesitan, nuestro país la necesitan, nuestros gobernantes y líderes la necesitan, pero también las naciones de la tierra necesitan nuestras oraciones delante de Dios. No vamos a cambiar la trayectoria del tiempo ni del mundo, porque Jesús habló en Mateo 24 sobre estos tiempos difíciles, sobre estos tiempos de guerra y rumor de guerra. Eso no lo vamos a cambiar, pero podemos cambiar el final de mucha historia. Amén. La oración puede cambiar, mira el que está a tu lado, puede cambiar el final de la historia, puede cambiar el final de la guerra, puede cambiar muchos finales. Amén. Entonces necesitamos, yo quiero que usted le tope a alguien, le diga, mira, el Señor vino a hablar contigo, y esto es serio. Y esto es serio, no podemos hacer, hermano, el que no está pasando nada. No podemos ser independientes a algo que nos afecta. Necesitamos la oración unida para que Dios pueda moverse. Y usted dirá, no, pero yo oro solo, sí, pero no es lo mismo cuando uno se pone a jalar que cuando miles jalan al mismo lugar. Fíjese algo, si usted pone una tabla o una barca con una persona de un lado, ¿verdad? Pero del otro lado usted pone 1000 personas, 500 personas, 200, 100. ¿Cómo usted cree que va a pasar? El que está uno, ¿verdad? Se bautiza. Ellos van a, el grupo mayor va a alcanzar el propósito, el objetivo. Pero una sola persona no. Entonces, vuelve y con el que está a tu lado y le están hablando contigo. Dile, están hablando contigo en esta mañana. ¿Amén? Voy a comenzar en esta hora. Hechos 12:5. Vamos a comenzar por ahí en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Dando gracias al Espíritu Santo en esta mañana. Gracias Espíritu Santo. Gracias amigo. Gracias por ser nuestro guiador, por estar en este lugar en esta mañana. Voy a leer la palabra en Hechos 12:5 en el nombre de Jesús. ¿Están ahí? Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, dice, la iglesia hacía sin cesar, dígalo, oración a quién, a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana yo te sigo dando gracias, gloria, honra y honor a ti. Solo tú eres merecedor de toda la gloria y toda la alabanza. En esta mañana, Señor, vengo presentando de manera especial cada corazón, cada persona que está aquí en esta mañana. Háblale como me hablaste a mí una vez más. Recuérdale como me recordaste a mí una vez más la importancia de una oración colectiva y unida como iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que haya un antes y un después en medio de la oración colectiva de esta congregación. Oro en esta mañana, Señor, que así como tú te revelaste a la iglesia primitiva, tú te sigas revelando a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que seamos uno como tú le estableciste en tu palabra, y para que juntos oremos al Padre y tengamos respuesta de lo que estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Fíjese
el versículo que acabamos de leer dice, ya estaba Jacobo muerto y ya estaba Pedro encarcelado, pero esto es en el tiempo del rey Herodes, pero lo que me impresiona es que Pedro encarcelado, siendo custodiado en la cárcel, había una iglesia que oraba sin cesar por Pedro. Y este es el cambio de la historia de todo. La iglesia pudo haberse dispersado porque el líder lo tomaron preso. Ya la iglesia se acabó. Ya no podemos seguir porque nos va a pasar lo mismo que a Pedro. Sin embargo, la iglesia se mantuvo orando sin cesar al Dios que ellos habían creído. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, en este tiempo más que nada, estar unidos en oración. Amén. La iglesia necesita estar unida en oración. Vaya a Mateo 18 y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Jesús dijo algo aquí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dijo Jesús, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿les será qué? Hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay gente congregada aquí en este lugar. Amén. Hay gente congregada en este lugar. Amén. Entonces, aquí hay gente congregada en este lugar. Necesitamos entender que el Señor dio una palabra aquí, que lo que ates en la tierra será atado y que lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, algo importante en medio de la oración es el poder del acuerdo. Fíjense que él le dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pida, entonces le será hecho o le será dado. Pero necesitamos tener el poder del acuerdo. ¿Cómo funciona el poder del acuerdo? Ponernos de acuerdo para orar. Que si todos vamos a orar por Israel, que si todos vamos a orar por Estados Unidos, que si todos vamos a orar por las almas, que si todos vamos a orar por la familia X, Y, que está pasando tal situación, que si queremos orar por tal, es el poder del acuerdo en medio de la oración. Fíjense que cuando alguien está aquí orando, dirigiendo una oración, si está orando, un ejemplo, vamos a estar orando por el presidente de Estados Unidos para que el Señor le ilumine y le dé sabiduría, ilustre su mente. No podemos estar, no, vamos a orar por el desatador, vamos a orar, hermano, estamos orando todos por eso. Eso se llama el poder del acuerdo. Ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo en la oración que vamos a hacer delante del Señor. Amén. Esto funciona, esto trae respuesta. Dice Mateo 16, del 18 al 19, búsquelo ahí mismo también. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, es necesario, hermanos, que usted sepa lo que está atando en la tierra y en el cielo. ¿Qué estamos atando? ¿Qué estamos desatando en el Señor? ¿Estamos desatando guerra? No, estamos desatando paz. ¿Qué estamos atando en el cielo? Atando toda la violencia, todas las guerras que se levantan en las naciones, las atamos en el nombre de Jesús. Pero desatamos las bendiciones de Dios a favor de las naciones de la tierra. Pero eso no se puede solo, hermano. Necesitamos colectivamente orar delante del Señor. Diga el que está a tu lado, orar sin cesar delante del Señor. Delante del Señor, orar sin cesar. En esta mañana quiero mostrarte algunos puntos importantes.
¿Por qué la iglesia debe orar unida o colectiva delante del Señor? Porque lo primero es que la iglesia necesita la oración. Usted sabe que para la comunión constante con Dios, con el Espíritu Santo y los unos con otros, si nosotros no tenemos una oración colectiva, a veces usted puede decir, bueno, pero hacemos tiempos de oración, pero pocas personas siempre se unen. Eso no es algo anormal, pero debemos unirnos. Si oramos un mes y usted un mes, una vez usted ni siquiera se integra, pero queremos respuesta de Dios. Queremos que Dios escuche tus oraciones, o que escuche nuestras oraciones. Yo creo que la mayor fuente de nosotros mantenernos en esa comunión con Dios constante es cuando nosotros aprendemos a orar por los demás. Porque es evidente que cuando tú oras por el otro, tú estás manifestando el amor a tu prójimo, como a ti mismo, como dice la palabra. Amén. Y los que somos intercesores nos damos cuenta que llega un punto de nuestra vida que por quien usted menos ora es por usted. Porque usted comienza a adquirir un estilo de vida de intercesión y oración. Que usted comienza a orar por todo el mundo, y por la última persona que usted ore por usted. Pero es un estilo de vida que ya tú creas como intercesor. Y realmente eso te mantiene en una comunión constante con Dios. Porque tú vives poniéndote en la brecha por aquellos que necesitan una oración. Entonces necesitamos como iglesia colectivamente nosotros no hacernos independientes a lo que la iglesia o a lo que la comunidad o a lo que nuestro país o las naciones del mundo están pasando. La iglesia tiene que despertar a los tiempos. Escuchaba al pastor Hanga el otro día hablar y decía, y estará la iglesia preparada para una agenda 2030 que se aproxima. Se está levantando una generación, doctora, lamentablemente, en este tiempo, que no es una oración, no es una generación que busca a Dios. Quiere todo rápido, fácil. Y usted cree que con información de otros usted se va a llenar. Hermano, no es así. Aunque se levante ese tipo de generación, nosotros tenemos que enseñarle que la búsqueda del Espíritu Santo, la oración a Dios constante, es la que va a traer respuesta, no solo a la vida suya, sino a una vida colectiva e integral, como somos nosotros como iglesia o como comunidad. ¿Están ahí? Amén. Entonces necesitamos esta oración colectiva. Dice Hechos 2:42. Vaya a buscar los Hechos, que fue la cita que Wendy abrió ahorita. Gloria a Dios. No, ya abrió Hechos 2:1 y 2 al 4 ya leyó. Pero yo le voy a leer el 2:42 en esta mañana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro y el partimiento del pan, y en las oraciones, hermanos. Esta gente perseveraba en los conocimientos que había adquirido, que era la doctrina de los apóstoles. Pero no solo eso, hermanos, esa comunión uno con otro, esa hermandad de uno con otro que debemos tener. No hacernos creer que el hermano está pasando una situación que usted es ajeno a eso. Hay que tener una comunión los unos con los otros. Pero sobre todas las cosas, y el partimiento del pan dice aquí, pero en las oraciones. Tómala el que está a tu lado, dile, están hablando contigo, no te hagas. Dile, es contigo, no te hagas. Entonces la iglesia necesita una oración colectiva para tener la comunión con Dios y la comunión uno con otro. Necesitamos esa comunión, esa comunión o esa oración uno por los otros y una oración constante, colectiva delante del Señor. ¿Usted cree que es lo mismo cuando se juntan 3 a interceder los miércoles que cuando se juntan 10? O cuando nos levantamos lo que oramos en la mañana. Cuando a veces me ha tocado orar sola o a veces la doctora siempre está ahí, y los que nos pueden acompañar en la mañana. Algunos hermanos, no es lo mismo. Cuando usted entra, ¿usted cree que su oración no la escucha Dios? Sí, hermano.
No es lo mismo 4, 5, 6 martillazos que uno. Entonces vamos a unirnos a orar por las cosas que están pasando, que no estamos ajenos a ellas. Número 2, necesitamos, la iglesia necesita aprender, que necesita orar unida para que su oración sea efectiva y cumplir con el mandato divino a través de la palabra de Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Ya leímos en Hechos 2:42 que esta gente oraba junta, perseveraba junta en la oración y otras cosas que hacían juntos, como el partimiento del pan y la comunión. Ahora, cuando hablamos de mandamiento de Dios, esto sostiene que Dios ha dado mandamiento para seguir y están establecidos en su palabra. ¿O acaso no nos dice que debemos orar sin cesar? Esto es un ejemplo. Y desde el principio que usted lee el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que el hombre todo el tiempo tuvo que estar orando a Dios y buscando a Dios y buscando el rostro de Dios. Por buen menos, porque Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Y en Juan 17 hizo 3 oraciones y una de ellas fue por la unidad de la iglesia. Ni siquiera por ellos, sino por nosotros que veníamos detrás y por lo que iban a ver, a continuar el camino de Dios. Fíjense que cuando hay unidad colectiva dentro de la iglesia, no solo en la oración, eso es visible y notorio. Porque la gente dice, ay, mire, esta gente es una unida, esta gente siempre tiene amor. Usted no se da cuenta, pero mire, le voy a decir algo. Cuando la gente nos visita por primera vez aquí, siempre nos dice una palabra, doctor. Y dice, ay, ustedes son una iglesia llena de amor. Siento todos los hermanos con ese amor dentro de ustedes. Y es verdad, hermanos. Aquí es una congregación de amor. La gente muy afectiva, muy amorosa. Y la gente percibe eso. Entonces, ¿usted cree que Dios allá en el cielo no lo va a percibir? Si nosotros estamos atando esto aquí en la tierra y desatándolo allá en el cielo. Sí, hermanos. Entonces sí necesitamos también orar juntos para entonces recibir esos ocultos que Dios revela a través de sus hijos, los intercesores y los profetas de Dios. Dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y que no conocemos? Los misterios de Dios son revelados a través de la oración. Pero no solamente los misterios de Dios, Dios nos revela los planes del enemigo. Dios nos revela, hermanos, lo que el enemigo se levanta a hacer contra nosotros. Y esos misterios son revelados a nosotros para nosotros orar. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mundo espiritual, hermano, es más amplio que el mundo físico. Esos misterios que solamente Dios revela a través de la búsqueda de su presencia, de esa vida de oración constante y lectura de la palabra. ¿Están ahí? Entonces dile que está a tu lado, necesitas orar. Necesitas unirte al tiempo de oración. Necesitas cumplir con esta asignación. La iglesia que ora unida, hermanos, va a ser notorio porque va a ser visible a través de ¿qué? De milagros, de señales, de maravillas, de prodigios. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos en el pórtico de Salomón. ¿Cómo estaban todos? Unánimes. ¿Y qué hacían ahí? Oraban al Señor, oraban por las señales, oraban por los prodigios, oraban por los milagros. ¿Usted cree que lo que usted no le pida a Dios va a pasar? No, hermanos. Si usted no le pide a Dios en su oración que las almas cuando entren por esta puerta se salven, que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean libertados, que el Señor haga señales, milagros y prodigios, ¿cómo Dios se va a revelar? Él va a dar lo que usted pide. Él dijo, pedid y se os dará, llamad y se responderá. Entonces, ahí mismo en Hechos 12:5,
Leí 5:12, ahora 12:5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado, se lo leí al principio, en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por qué? Por Ariocho, por Rosemary, por María. No, hermanos, la hacía por Pedro, que era el que estaba en medio de la situación y en medio de la circunstancia. Entonces necesitamos que la hermana tiene un problema, que la hermana tiene una situación, vamos todos juntos a orar por eso, orar por eso, orar por eso, hasta que Dios se revele en medio de la circunstancia o situación. Amén. ¿Están ahí? Denle un aplauso a Dios. La iglesia necesita estar orando unida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquí es que usted recibe las exhortaciones, aquí es que usted es edificado, aquí, ¿verdad? Usted recibe su fe fortalecida como creyente. Pero no solo eso, hermano, sino que usted aquí se congrega. Si esto desaparece, todos podríamos ir a un lugar diferente, pero usted puede estar seguro que hay gente que se van a perder. Entonces, esa unidad colectiva, esa oración colectiva que hacemos, nos va a permitir a nosotros fortalecer al débil en la fe, fortalecer al que se cae, ayudarlo a levantar. Mira, hermano, el hermano está flojo, hay que orar por él, vamos a agarrarlo todo y vamos a orar por el hermano X y por el hermano Y. Pero si dispersamente ora uno, ora el otro, y no hay una colectividad en medio de nuestras oraciones con un propósito. Ustedes saben que estamos en este lugar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una visión. Nosotros caminamos hacia un destino. Nosotros caminamos hacia un lugar al que Dios nos ha llamado. Pero esto debe estar constante en nuestras oraciones colectivas, de que nosotros necesitamos que Dios siga respaldando lo que ha comenzado a hacer con nosotros. Pero no puede ser que solamente la doctora Minta ore, no solamente que María un día ore, o Ariocho. No, hermanos, necesitamos todos unánimes integrarnos a la visión, a la misión y al propósito por el cual nosotros estamos caminando. Ahí también entra el poder del acuerdo. Dice Hebreos 10:25, y esto es importante: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿cómo dice? Búscame ahí Hebreos 10:25, por favor. 24 y 25. No dejando de congregarnos, dale el 24, por favor. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se puede. Le habló de eso a ustedes al principio. Hermanos, necesitamos esa oración colectiva. No es un relajo, la gente deja de congregarse como si nada. Y hay una obra que la hace el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente usted le escucha decir: no, yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, porque yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie? Pero usted cree que está muy arraigada la fe de esa persona. ¿Usted cree que si esa persona se va a caer, alguien lo va a levantar? ¿Usted puede creer que si esa persona tiene alguna situación, alguien, quién va a orar por ello? No, hermanos. Nosotros necesitamos todos los días congregarnos, integrarnos a cada una de las cosas que hacemos en este lugar, porque es la forma de que este lugar, porque las personas que ya Dios tiene destinado para ser salvas a través de esta congregación, puedan llegar a su propósito, a su destino. Entonces necesitamos nosotros ser ese motor, ese decirle a los hermanos: no te puedes dejar de congregar.
congregar. Eso es bíblico. ¿Están ahí? Amén. Y nuestras oraciones por ello, hermanos, porque eso es fundamental. La iglesia que ora unida, dice, para recordarle a Dios sus promesas de protección a favor de nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días, no importando, Él dijo hasta que Él venga, Él va a estar con nosotros todos los días, nos va a librar del ataque del enemigo. Fíjense que en Mateo 16, 18, el Señor le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, las promesas de Dios se activan a través de nuestras oraciones. Hay respuesta, hay contesta de parte de Dios para sus hijos cuando hay una oración colectiva. La puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y nosotros no somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Necesitamos activar las promesas de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos activar las promesas de Dios. Y ustedes, las promesas de Dios están ahí. Pero si nosotros no nos recordamos a Dios esas promesas todos los días, a través de nuestras oraciones, ¿cómo Dios va a saber que nosotros tenemos necesidad de una de esas promesas? Yo le dije, hace días que le dije a ustedes, gloria a Dios. Me pasó algo que usted sabe que se lo he contado varias veces. Y es que hace como 2 meses me pasó algo. Y el Señor me reveló de algo que en el mundo espiritual se estaba cocinando. Y yo desperté a las 3 de la mañana y ahí mismo cogí mi armadura, hermano. Y comencé a romper cabeza ahí en el nombre de Jesús. Sin embargo, Dios sabía que yo iba a pasar por esa situación. Pero antes de que se levantara una sentencia de enfermedad o de muerte, Dios me entregó una palabra. Ahora, ¿cómo Dios te va a entregar eso si tú no oras? ¿Cómo Dios te va a entregar algo cuando tú no lo buscas, cuando tú no oras, cuando no pasa nada con tu vida espiritual? No, el enemigo estaba cocinando eso. Mira, esto es lo que quiere hacer, pero toma la palabra que yo te entrego. Y duré un mes orando con esa palabra, ayudando, orando, rompiendo todo lo que el enemigo quería hacer contra mí. Ahora, y me hizo ir al cardiólogo. Usted lo sabe que me hizo ir. Sin embargo, ¿cuáles fueron los resultados de todo esto? Fui a 2 cardiólogos, hermano. Uno de los mejores cardiólogos del país. Gloria a Dios, para que usted sepa lo que le estoy diciendo. Y obró Dios con obro. La palabra que me dio, esa promesa que me dio ahí, Dios la mantuvo y tuvo respuesta. Entonces necesitamos orar. Necesitamos interceder, necesitamos esa oración colectiva, porque mientras más lo hacemos, Dios más revela, doctora. Dios más habla. Hay promesas de Dios que están ahí. ¿Y por qué usted cree que hay gente que no la ha recibido? Porque no la ha activado a través de su oración constante. Y ora un día y la soltó. No, sígale dando a la roca hasta que bote el agua. Sígale dando y no extrañe la vara. Sígale dando como el Señor le dijo. Amén. Amén. Sea constante en tu oración para que esa oración traiga respuesta de Dios a tu vida. Amén. Ahora, dice que la oración efectiva y orientada a resultados, los miembros deben de ser de un corazón, de un solo corazón, en un mismo sentir, en una misma visión, y estar unidos en fe. Ahora sí vamos a leer Hechos 2. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 2. Pastora, repite eso que usted acaba de leer, por favor. Lo que usted acaba de decir ahora. Lo que usted acabó de leer ahora. Que la oración sea efectiva y orientada al resultado, los miembros deben de ser de un corazón,
de un mismo sentir, de una misma visión y estar unidos en una misma fe, para que haya esa respuesta de Dios, para que haya resultado en la oración. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo yo estaba? Todos juntos, y vuelve otra vez y repite este verso, y unánimes. Es decir, estaban juntos otra vez y unánimes. Y fíjese que en este lugar donde esta gente estaba reunida, no eran personas de una misma población, no eran personas de una misma familia, no eran personas de un mismo lugar. Y si yo preguntara en este lugar ahora, uno del Cibao, uno del sur, uno del norte, uno del este, uno del oeste, uno de aquí, de la capital, todos somos de lugares diferentes, de familias diferentes, aunque haya familias aquí, aunque tengamos familias aquí en este lugar. Pero fíjese que esta gente era de diferentes lugares. Ahí había romanos, había prosélitos, ahí había egipcios, había gente de Frigia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, elamitas. Había un grupo de personas diferentes en este lugar. Pero lo que me impresiona es que todos ellos estaban detrás del mismo propósito. ¿Qué hizo que el Espíritu Santo se derramara sobre esta gente? La unidad que había en ellos, una unidad colectiva, integral. Esta gente no estaba pensando que si vino vestido, que si no vino, que si se peinó, que si no se peinó, que si fue egipcio, que si fue griego. No, todos estaban conectados a la misma misión y visión, que era orar para que ese Espíritu Santo de Dios se derramara en este lugar. Orando todos juntos, colectivamente, unánimes, orando constante. Entonces fue cuando vino del cielo, dice, de repente ese estruendo, como un viento recio que soplaba, y llenó todo el lugar donde ellos estaban. Fíjense que en el último versículo dice, a otros burlándose, decían que estaban llenos de monstruos. Es decir, la gloria fue tan grande, tan poderosa en aquel lugar, que decían que estaban llenos de vino, es decir, que estaban embriagados de vino. Hermanos, iglesia. Este es el versículo 13 que lo dice. Nosotros necesitamos ver los resultados de nuestras oraciones de una manera colectiva, integral. No se hagan, no están orando, yo no voy a entrar. Entra, hermano. Su oración va a mover también a Dios. Vamos juntos todos hacia la misma misión y a cumplir con la misión que el Señor nos ha delegado. Diga todos juntos y unánimes. Diga todos juntos y unánimes. Gloria a Dios. Dice que para que la oración también sea efectiva y se vea y sea orientada a resultados, dice Proverbios 15:8. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es gozo. Sacrificio de los impíos es abominación, pero la oración de los rectos es gozo. ¿Qué necesitamos entonces? Ponernos bien delante de Dios, hermanos. Presentarnos delante de Dios cada día. Cada día. Pedirle al Señor. Mire, de la única forma que nosotros reconocemos nuestras condiciones es cuando nosotros venimos al altar del Señor. Es cuando nosotros nos ponemos en comunión con Él. No hay forma si no lo hacemos así. Entonces, necesitamos que nuestras oraciones tengan resultados y sean efectivas. Pero nosotros necesitamos hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Aleluya. La oración, hermanos, no debe ser algo que usted lo haga como si, Señor, si tú quieres algún día. Santiago nos manda a orar fervientemente. En Santiago 5:16, puede buscarlo ahí, por favor. Santiago 5:16 nos manda a orar fervientemente. Ore con ánimo, ore creyendo que Dios lo va a hacer.
Dice que la oración eficaz del justo duele mucho. Entonces necesitamos orar fervientemente al Señor con seguridad de que tú vas a tener esa respuesta de Dios. No orar porque, ay Señor, mira, vamos a orar por Trump, pero creemos que eso no va a pasar. No, fervientemente creemos que Dios va a orar. Fervientemente creemos que Dios lo puede hacer. ¿Acaso habrá algo imposible? Jesús dijo, hermanos, que nosotros podíamos decir a una montaña con nuestra fe, muévete a ese lado y se iba a mover. Con nuestra fe y nuestras oraciones lo vamos a lograr. Hechos 4, versículo 31. Hechos 4. ¿Por qué he hecho, hermano? He trabajado de libro de eso, porque esa es la iglesia primitiva, la iglesia que experimentó todas las manifestaciones del poder de Dios. Y ellos son un ejemplo de iglesia para nosotros entender lo que funcionó en aquel tiempo y lo que no caduca y sigue vigente. Porque la oración y buscar a Dios, eso no pasa de moda. Podemos buscar miles de estrategias de hacer las cosas, pero esto no va a cambiar. Amén. Dígale al que está a su lado, eso no cambia. Su vida de oración no va a cambiar. Usted puede estudiar toda la teología que usted estudie. Si usted no tiene esa presencia de Dios y el Espíritu Santo, olvídese que usted simplemente es un símbolo que recibe una palabra que usted aprendió. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero esto pasó después que ellos hubieron orado. Y fíjense, cuando hubieron orado, es decir, no está hablando ni siquiera, está hablando, todos fueron llenos. Si no habla de una persona, fíjense que habla de un grupo. Fueron todos llenos. Me está hablando en plural. Es decir, me está hablando de un grupo de personas. Entonces es importante, vuelvo a decir al que está a tu lado, es importante la oración colectiva. Dile, es importante que ore por tu hermano, es importante que ore por la iglesia, es importante que ore por tu país. Nuestras oraciones necesitan tener alcance y resultado. La oración de la iglesia debe cubrir la conversión de los pecadores. Yo le digo ahorita, orar que todo el que entre por esa puerta sin Cristo salga salvo. Esto está en Hechos 2:21. No le voy a leer esto. Las necesidades de la familia, hermanos. ¿Cuántas necesidades hay en medio de la familia? De toda índole. No solamente estoy hablando, la que me importa desde un punto económico. ¿Cuánta gente con tanto dolor? ¿Cómo se arrastra de una generación a otra? Tantas cosas donde las familias son marcadas y se siguen marcando generación a generación, una detrás de la otra. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como iglesia? Orar colectivamente por las familias. Es una oración que nunca debemos dejar de hacer. Y si usted sabe que alguien necesita, vaya y ore por ella, por alguna familia. No tenemos que anunciarlo. Cuando Dios le puede poner en su sentir, en su corazón, ore por tal familia, ore por tal persona. Y usted lo presenta al Señor. Pero de manera colectiva, nosotros vamos a orar las familias uno por el otro. Que permanezca, que Dios lo ayude, que Dios le fortalezca. Que Dios le cubra. Yo oro en la mañana y usted sabe que yo no dejo de orar por ninguna familia. Siempre oramos por la familia, por esa cobertura de Dios, por los niños, los pobres, los hombres, los mujeres. Porque las familias, hermanos, hay demasiadas situaciones. Necesitamos orar por las familias. Le decía ahorita las peticiones de las naciones. Hay que orar por las autoridades y líderes. La Biblia habla de eso en Romanos 10, del 1 al 3.
Habla de que debemos orar por las personas que están en liderazgo, en evidencia. Necesitamos orar por nuestras autoridades y líderes políticos. Que usted no sea PRMista, no importa, usted tiene que orar por él, es el presidente de la República y es el que lo está gobernando. Adiós, si no me digas así, que Dios te la castigará. No, porque Alexi está mirando a gente que no son PRMistas, ¿verdad, Alexi? ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana? Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, la obra de la iglesia, necesitamos esta oración colectiva. Ya se lo dije, por la obra de la iglesia. Es una oración constante. Otra lucha que nosotros tenemos espiritualmente, hermano, es la lucha territorial en el mundo espiritual. ¿Usted sabía eso? Hay que orar por eso. Usted no sabía eso, pues apréndaselo. Esas también son cosas que hay que aprendérselas. Hay que enseñarle esto también. Hay lucha en el mundo espiritual, territorial. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces digan, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿por qué desapareció esto, hermano? Mire, estar aquí en este tiempo, a estos años, ha costado mucho. Mucho se ha costado. Hemos tenido que buscar muchas ayudas espirituales para que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque eso tiene un precio en el mundo espiritual. Entonces necesitamos también esa oración colectiva. Nosotros vamos a entrar a otro lugar, allí donde el Señor nos ha dado la tierra. Pero hay que estar orando por eso constantemente. Orar por eso constantemente. ¿Están ahí? Amén. Entonces, la esencia de una oración, que son sus resultados. Porque todos oramos esperando resultados de una oración. La iglesia oró en unidad. ¿Y qué le pasó a Pedro? Pedro pues lo cortaron a Pedro. Dios respondió rápidamente. La iglesia oró por unción para operar de una forma funcional. Y esto cambió completamente el curso de la iglesia. ¿Saben? Yo me gozo con él. ¿No? Le voy a pedir permiso a los varones aquí. No sé por qué yo voy a dar detalles, pero yo le doy tanta gracia a Dios porque eso es una oración de años y Dios viene a responderla en este tiempo. De años constante ahí delante del Señor. Porque Dios tiene que levantar a sus sacerdotes y sus hombres en el lugar donde lo han planificado, a tomar su posición, su lugar, su autoridad que Dios le ha dado. Porque los hombres de aquí no están haciendo algo extraordinario, porque den un aplauso a Dios. Y sé que lo que Dios ha comenzado lo va a terminar bien. Porque esas son oraciones que tienen respuesta delante de Dios. No cansarnos, como le decía ahorita. Usted le puede dar ahí ahora, usted lo que cambia la estrategia. Señor, pero mira, he orado por años de esta manera. Cámbiame la oración y dame la revelación de la oración correcta para yo ver los resultados. Porque también hay que aprender. Hay una oración que si no ha llegado, cámbiala. Si usted tiene años haciendo la misma, cámbiala. Cambie de estrategia espiritual. Usted no ha ayudado por eso. Ayude por eso. Rompa en el mundo espiritual, pero proclame también en el mundo espiritual lo que usted quiere ver. Eso a través de la oración. ¿Están ahí? Amén. La oración sí tiene resultados. Bien. Y más colectiva y unida. Voy a cerrar con esto. La presencia y el poder de Dios se manifiestan donde hay una oración unida y colectiva. Lo vimos en la iglesia primitiva. La valentía de la iglesia para testificar, hermano,
el poder de Dios manifiesto a través de ¿qué? De una oración colectiva. El empoderamiento que necesita la iglesia para operar en el mundo espiritual necesita una oración colectiva. El crecimiento de la iglesia necesita una oración colectiva. Esa evangelización que debe ser algo constante, nosotros esa es nuestra misión, a eso hemos sido comisionados. El hacer milagros, prodigios, maravillas, eso necesita una oración colectiva. La visitación de Dios para liberar a los santos y a los cautivos necesita una oración colectiva. Entonces la oración hace que la iglesia brille y esté llena de su gracia, de su gloria, de su poder, de su amor, de su misericordia. ¿Y cuál puede ser el obstáculo entonces para la oración delante de Dios en este tiempo y en aquel tiempo? Puede ser el pecado, pero también la disensión entre los hermanos. Porque si tú calas para Pablo, si tú jalas para Pedro, para Pablo, no. Es que Dios nos ha colocado en este lugar con una misma visión, con una misión determinada para cumplirse en este lugar y con cada uno de los que estamos aquí. Entonces necesitamos esa oración colectiva como congregación. Y Dios nos lo está recordando una vez más hoy. Separados de Él sabemos que no lo vamos a lograr ni lo vamos a hacer. Pero necesitamos la oración del hermano. Amén. Yo creo que todos se tomen de la mano, por favor, en esta mañana. Tómese de la mano del que está a su lado esta mañana. Gloria a Dios.